Hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo, un compañero que, bueno, supimos transitar juntos el Ministerio de Economía entre 2009 y 2011, pero antes, estoy hablando de Roberto Feletti, ni más ni menos, que está acá en vivo con nosotros. Pero buen antes, día, buen día, gracias. ¡Apa! Gracias. Muy bien, pero antes tenía ganas de que Artemio nos haga alguna lectura en clave local de las elecciones de Estados Unidos, que no quiere decir en clave local cómo va a impactar, porque eso es irrelevante. No. Sino... Es interesante extraer siempre discretamente algunas conclusiones sobre lo acontecido en un país tan notable y sobre todo con gran influencia ahora más sobre la República Argentina. ¿Qué pasó? Bueno, Trump tuvo una victoria bastante importante. Al final no estaba empatado. Más grande que lo que se esperaba, ¿no? Como decían las encuestas. Sí, acá siempre es 3/3 y en Estados Unidos siempre están empatados. Exactamente. Los encuestadores la tienen medio fácil. Además ganó por el voto popular esta vez, no solamente por la Desde cuestión. 2004 que el Partido Republicano no ganaba por el voto popular. Así es. La ventaja fue de 4.3 millones de votos. Bastante mayor que la que tuvo Biden en 2020 o la que tenía Hillary contra él en el año 2016. Fue una victoria, digamos, contundente, para no decir aplastante, porque queda mal, no me mires así. No, pero quería desmistificar esto. Viste que acá hay un análisis que hace hincapié en los estados clave. Votan 150.000 estadounidenses, que son los que definen la elección. Entonces, se mistifica de forma geográfica la política. Claro. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos lo define Pensilvania. No. Lo definen las condiciones materiales de existencia de un sector importante de la ciudadanía. No todos. Lo paradójico, y que me parece rememora un poco lo que está acá sucediendo, está Feletti, estás vos, muy importante la interlocución, toda la macro le daba bien a Biden. Había bajado la inflación, el crecimiento económico estaba por arriba de 2 puntos. Parece Alberto Fernández. Claro, las noticias. Bueno, el otro día leía un tuit de Caputo hablando de que prácticamente esto va camino a Júpiter. Estamos en una situación inmejorable. Lo mismo decía Harris. Lo mismo decía Biden sobre lo que había realizado. Y lo mismo de alguna manera decíamos en el 2023 nosotros, de que la economía... Bueno, habíamos salido de la pandemia, también lo decía eso Biden. Ahora, resulta que había más de la mitad de la población de Estados Unidos que de eso no se enteraba. Lo que se enteraba es que la distribución había empeorado notablemente, que la informalidad seguía capeando y que efectivamente ninguna de las propuestas que realizaba Harris, además de hablar pestes de Trump, que eso está bien, pero luego... ¿Qué es lo que hay que decir acerca de las condiciones de vida de los estadounidenses, sobre todo los más pobres? Ahí Trump, en la basura blanca, como le llaman despectivamente a los trabajadores blancos. Que antes era redneck. Exactamente, Trump hizo una elección muy fuerte. Bueno, ¿qué señalaban acerca del comportamiento de las corporaciones, acerca del comportamiento de la distribución? Nada. Simplemente demonizaban a Trump, lo que puede haber estado bien, pero eso no alcanza, porque lo que definió el comportamiento electoral, y vuelvo a insistir de una manera notablemente intensa, fue que no mejoraron las condiciones de existencia de una muy buena parte de la población. Hizo eso que el voto fuera transversal. Aquellos votantes que habían acompañado a los demócratas en la elección anterior, una parte de ellos dejó de hacerlo. Las determinaciones, no quiero hablar, es difícil plantearlo, pero digamos, la sobredeterminación de la identidad, la cuestión racial, la cuestión femenina, que eso existe en Trump. Nadie va ahora a descubrir que Trump es un compañero, pero estamos diciendo, analicemos analicemos en totalidad la elección. Sí. Bueno, no importa, no quiero entrar en internas, no, acá no. Por favor, nosotros estamos por la unidad. Por favor. No les dio resultado y la demonización de Trump no alcanzó. Entonces, decir que Milei es lo que sabemos que es, no me parece un gran camino. Dejar de observar el comportamiento de las corporaciones, no nombrar, no decir y no observar las condiciones materiales de existencia de un sector importante de la ciudadanía no es un buen camino. Lo demostraron
las elecciones de Estados Unidos. Obviamente que hay cuestiones de género, hay cuestiones de identidad, hay cuestiones de origen racial que están funcionando, sí, pero no son capaces de explicar el todo, de sobredeterminar a la hora de definir un voto. Lo que todas esas cuestiones, la importancia de los feminismos, la cuestión racial, que es muy importante, claro, pero están atravesadas por la cuestión de clase. Totalmente. Y cuando se quita la dimensión de clase, bueno, esto Mariátegui hace. Hablemos de sector. Bueno, porque queda mal hablar de clase. Cuando se ojalá quita gane la clase cuestión, 55 que la mía, la lucha de clase. Clase 62. Cuando la cuestión, los distintos atributos dejan de estar atravesados en el análisis por la cuestión de clase, pierden potencia en términos políticos. Y me parece que la población en general se pregunta si ¿peleás por mí? Y pelear por mí no es pelear con mi ley, eso es una papa. Pelear con mí es a ver qué haces con los formadores de precios, cómo te enfrentás al mundo de las tarifas, cómo se para un dirigente con quién se pelea en términos materiales, no en términos abstractos de uy, me peleo con los fondos buitre, uy, me peleo con mi ley. Eso pierde potencia. En eso sobrevoló la campaña de Trump. Tampoco fue a fondo. Porque no. Trump hablaba de la inflación, no de la distribución. Decía, la inflación conmigo fue, sí, tuvieron mejores condiciones. Sí, ahora, tampoco es que él ingresó a la discusión de fondo porque Trump es Trump. Kamala hizo una campaña relativamente, digamos, innominada, no señaló ningún tema real de los estadounidenses y solo se remitió a decir que Trump era lo que efectivamente es. Así es. No alcanzó. Así que bueno, saquemos alguna lección sobre lo que viene. Sobre cómo hay que armar. ¿Puedo hacer un aporte? Y esto, Roberto, es para vos. Esto es para vos. Los indicadores macro le daban bien a Biden. Sí. Biden, Kamala Harris. Hizo la peor elección de los demócratas desde el 2016. Afortunadamente estamos ante un fin de época donde se acaba los progresistas para todos menos para lo importante. Y eso me parece que es muy importante decirlo. ¿Eso se lo volvemos mejores? No sé, pero que se acabe el progresismo que somos progresistas para todo, menos para lo que es realmente importante, que es la distribución del ingreso. Digo, y si voy a hacer un aporte Artemio del voto Trump, hubo un voto claro contra las costas de Estados Unidos, contra los abogados de Boston, contra los financistas de Wall Street, contra los políticos de Washington, contra los progres de California y contra los tecnos de Seattle. Las costas son azules, el centro desindustrializado, rural, productivo es rojo. Y ahí hubo un voto muy claro y hay que ver el vicepresidente Pence, que viene de esos cinturones deteriorados, donde efectivamente, como dice Artemio, la macro le daba bien, se habían jugado a bajar la tasa de interés significativamente, sin temor a que el dólar se depreciara. La inflación. Y no había distribución. La gente del medio oeste norteamericano sabe que va a vivir igual por los siglos de los siglos y sus hijos y no basta. Y te doy otro dato que también es interesante analizar. Entre los trabajadores sindicalizados, ganó Harris. Claro, porque le fue mejor. Exactamente. Entre los trabajadores hubo más oferta de empleo. Avanzó Trump. Varias conclusiones para sacar acá acerca de qué hacer frente a una realidad que en ese sentido es bastante compleja. Terminemos con el progresismo para todo menos para lo importante. Bueno, así es, muy buena sí, viste, basta. Quiero saludar a Alejo de Supernavegantes que está hoy con nosotros, es quien nos hizo la canción de Sin Diarios. Muchas gracias, Alejo, por estar compartiendo este desayuno hoy. Y Roberto, vos hablabas del progresismo para todo menos para lo importante. ¿Qué imaginás como propuestas? Porque justamente algo que venimos esta mañana dándole mucha vuelta es que este gobierno viene arrasando con todas las conceptualizaciones y aparentemente encuentra pocas paredes, ¿no? Es importante lo que hacen nuestras diputadas, diputados, senadoras, senadores, pero pareciera que hay pocas propuestas que tengan el tenor y la potencia
para revertir la cuestión que está llevando adelante Milei. ¿Qué te imaginas en ese sentido? Mira, el peronismo modernizado por Néstor Kirchner, el peronismo, digamos, de esos 12 años gloriosos, tuvo 3 ejes que no están hoy. La industrialización. Un país que tiene 97% de población urbana no puede ser no industrial, no hay forma, porque si no, los sectores urbanos son servicios personales no calificados. La industrialización, clave como eje y aprovechando hoy el vector de competitividad que te da la energía. Hay un cambio de matriz productiva clave en la Argentina, la energía deja de ser una restricción para ser un factor de impulso. La industrialización. El segundo punto es el shock redistributivo. El que piense que vamos a resolver la mitad de los argentinos pobres, con un sendero de crecimiento a largo plazo, donde se van incorporando, y entonces dentro de 30 años, porque eso es lo que se teme, dentro de 30 años la pobreza va a bajar. No, es la renta extraordinaria en el bolsillo de la gente. Al demonio con todo esto, basta de todo esto. O sea que volvemos al 2003, industrialización, y el tercer punto es la integración regional de la mano de Brasil. Brasil es muy importante para la Argentina. Y otro de los grandes éxitos fue el acuerdo Lula-Néstor y el no al ALCA. Digo, industrialización, shock redistributivo e integración regional son lo que tiene que estar en el programa. Lo demás es zaraza, como dijo un exministro. Sí, el rey de la zaraza. Digo, porque si no no decimos nada. Y yo digo, la verdad que podemos decir que tenemos que hacer una reforma administrativa, que el Estado tiene que ser más eficiente, nadie duda. Es de segundo orden. Es de segundo orden. Igual bajó la intensidad de que Trump gana por las redes. Me parece que esta vez empezaron a analizar efectivamente qué es lo que sucedió. No quiere decir que las redes no existen, Dios nos libre y nos guarde. Pero efectivamente dijeron, bueno, veamos en qué condiciones vive una parte importante de los estadounidenses para analizar también cómo se comportan electoralmente. Pero cuando se llegó al gobierno en el 2003 se construyó un estado de bienestar de nuevo tipo, donde vos fuiste a proteger, después de 12 años de desempleo de 2 dígitos, los jubilados, la gente que no se podía jubilar. ¿La mitad? Los chicos que no tenían salario familiar. Hiciste depender la protección social de algo que no fuera el salario, porque sabías que tenías 12 años de desempleo, peor que en la década del 30. Interveniste en asegurar con la reestructuración de la deuda que la renta exportadora pagara la deuda. Liberaste el presupuesto. Digo, y en ese punto también las tarifas subsidiadas fueron un complemento salario salarial. Directo. Otro gran tema que definió en parte el comportamiento electoral en Estados Unidos, que ustedes han analizado más de una vez, no, el endeudamiento de los hogares con la tarjeta de crédito. Claro. No, y las hipotecas, o sea, la micro. Definió mucho la educación, el comportamiento electoral. La educación también financiada con crédito. Exactamente. Bueno, que pretende entrar acá. Parte de ese crédito está metido en el tema de las tarjetas. Es bastante interesante desagregar porque la política expansiva de Clinton en los 90, que admitamos que fue expansiva y admitamos que trató de generar un modelo de consumo nuevo, no se basó en la distribución del ingreso. Se basó en una fuerte baja del desempleo, es cierto, respecto de Bush, pleno empleo durante muchos años y crédito, hipotecas para todos y todas, hasta que se dieron cuenta que no los podían pagar. Acá tuvimos algo parecido. Te iba a decir, Guzmán, Alberto Fernández son eso mismo, ¿no? Como no están dispuestos a disputar la agenda distributiva, les da escozor, porque nosotros en el 2019 también decíamos que lo único importante era un shock redistributivo. Clinton y sus economistas dijeron, bueno, no vamos a pelear por el salario, complementémoslo aumentando los niveles de deuda que tiene la población. Entonces, la productividad de las empresas crecía, se multiplicó por 4 entre fines de los 80 y hoy. Los salarios no crecieron, el nivel de empleo no creció, la diferencia te la doy en crédito. Claro, pero el crédito te come parte del salario y en aumento de tarifa que te come parte del salario. Es lo que termina en el 2008 en la crisis. Claro. Fíjate que ellos también... El 2008 no sucedió. No. Lo armaron las políticas neodesarrollistas y endeudadoras de Clinton, Obama, etcétera, etcétera. El piso salarial en favor de Clinton era pleno empleo con Robert Reich, ministro de Trabajo, un piso salarial alto. Ahora, lo que se ve en los salarios es una brecha enorme. No crecen. No. Con pleno empleo, piso salarial
Y después arreglate, anda a negociar vos tu salario. Es como lo de Guzmán, crecimiento sosteniendo salarios bajos o con caída de salarios. No, y la lectura de la derrota en 2008, en provincia de Buenos Aires, vamos a hablar de ese tema, fue absolutamente correcta. Fue una derrota que estaba muy, muy vinculada a la crisis de ingresos que en ese momento se producía en la región. Ahí se tomó una determinación central que fue la UH. Cristina reivindicó recientemente el impacto que tuvo la UH, tanto a nivel de género como en términos familiares. Pero luego la política que se desplegó a partir de esa crisis no hizo más que mejorar la participación de los trabajadores, el factor trabajo en la distribución, y llegaron al 54% de participación. Eso fue una clave, una lectura correcta de una crisis que ahora parece que era juego de niños, pero fue una crisis importante. Absolutamente. Acá todo parece un juego de niños. La resolución de la crisis del 2001, en el 2003 de Néstor Kirchner, bajo la frase, ¿te acuerdan de Melconian? Dice, con estos precios de la soja, ganaba de la Rúa. Pero él dijo eso. Y lo mismo la lectura correcta. Pero el canje de deuda. 2008, El canje de deuda. Pero ¿por qué hay que anclar el análisis a las Porque vos condiciones con eso estructurales? Si no, todo lo demás está muy bien, pero no puede sobredeterminar el análisis solo cuestiones, no voy a decir accesorias para demeritarla, pero cuestiones conexas. Pero hay que hacer análisis exógenas que no son económicos. No estoy dándole el ok a los economistas. No. Análisis estructurales. Pero con los mismos precios de la soja que tenía Kirchner, vos podías renegociar la deuda o pagarla. Con los mismos precios de la soja, vos podías sacarte encima del FMI o seguir con el FMI. Así con es. los mismos precios de la soja, vos podías poner en marcha las paritarias o no poner en marcha las paritarias. Con los mismos precios de la soja, vos podías aumentar el presupuesto educativo o no. Están 3.20 la tonelada, no mucho de diferencia con ahora. Así es. Bueno, ahora pero me acuerdo alto. que esa frase fue emblemática. Bueno, para desmitificar algo similar le dijeron al primer Perón, que en realidad el oro del Banco Central. Bueno, es una industria liviana, que eso más o menos lo hacía cualquiera. Que si en realidad ganaba Isaac Rojas, hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa es que es un argumento pueril. Sí, tiene si ganaba que aparecer, Tamborini Mosca, hacían lo mismo. Tiene que aparecer Juan Carlos cualquiera para que eso suceda. Si no, no sucede. O sea que bueno, me encanta esto de hacer pie nuevamente en la cuestión redistributiva. ¿Cómo convivís con 53? ¿Cómo se sostiene 53% de pobres en un país como este? En la provincia, 60. Y entre los chicos, casi 75. ¿Cómo es tolerable esto como dirigencia? ¿Cómo digo? Digo, es una cosa seria, grave la que tenemos nosotros. Porque además, si uno mira los indicadores de otros países de la región, la tendencia a la pobreza fue a la baja. No una cosa, sigue habiendo graves problemas distributivos, pero digo esto. Además, ¿Qué decía? Yo te interrumpí, Amado. No, que acá hay un patrón que comenzó con Macri, continuó con Alberto Fernández y se profundiza con Milei. Yo siempre te escucho y me parece que hay que hacer mucha prédica respecto a que no se puede pensar la política económica nacional con las anteojeras del neoliberalismo y lamentablemente veo mucho eso en nuestra fuerza. Mirá, Macri, a ver, voy a decir cuestiones no probadas, pero que las convalida empíricamente la historia. Entre el peronismo y la oligarquía terrateniente siempre circuló un acuerdo tácito, nunca explicitado, de la comida arriba de la mesa a cambio de no alterar la estructura de propiedad de la tierra. No avancen con la reforma agraria y más o menos nosotros... Bueno, ese acuerdo que en algún momento la dictadura cívico-militar quiso hacer y no lo hizo, lo rompe Macri. La primera decisión política que toma Macri es bajar retención y devaluar. Una salvajada insigne, que nadie devaluar y bajar las retenciones. Con lo cual pone la comida... Ni Milei, ¿no? No, pero ni Krieger Bacena. Devalúa, la primera medida, devalúa 50% y baja las retenciones un tercio. Con lo cual coloca la comida a precio internacional, o lo arrima al precio internacional. Una vez que produce eso, después, eso ocurre en el 2016, nadie lo revirtió hasta ahora.
Se colocó, y lo digo con conocimiento de causa, haber sido secretario de Comercio Interior. Bueno, los motivos de tu apartamiento tienen que ver con eso. Bueno, la no decisión de frente a la guerra que eleva los precios internacionales del trigo, del girasol y del maíz, a hacer intervenciones efectivas en el mercado externo para asegurar los precios internos, bueno, no. Digo, dato, con Cristina la retención del girasol eran 28%, con el gobierno del Frente de Todos era el 7%, 4 veces había caído. Y podíamos llevarla al 15%, eso es lo que yo le planteé al presidente. Sin modificar la norma. Sin modificar la norma, y no se quiso hacer. Entonces yo digo, bueno, díganle al pueblo argentino que va a cocinar con aceite de soja y que va a comer carne de cerdo. Puede ser una decisión de ajuste externo. Ahora, asegurémonos que los dólares queden en Banco Central, no ni una cosa ni la otra. Claro. Porque podemos decirle al pueblo, miren, vamos a hacer un ajuste. Bueno, de hecho se ha dicho en algún momento de la historia que... Pan negro. Exactamente. Pan negro. No está nada mal. Se discute. Claro. Pero esto de haber puesto la comida en precios internacionales, Macri, lo primero que hace, devalúa y baja retenciones. Y nadie hace el esfuerzo de revertirlo. Nosotros lo intentamos con las políticas de canasta, asegurar... Porque ese era un legado del peronismo, que el pueblo más o menos consumiera lo que quisiera en la economía, en la comida, ¿no? Hasta con Menem la comida fue barata. Digo, hoy es una discusión clave esa, es una discusión central. Volver a restablecer una canasta alimentaria compatible con los salarios y que no tenga incidencia. Energía, alimentos es lo que potencia el mercado interno, porque es al tipo que le queda resto para comprarse una camisa, para ir a comer afuera, tomarse un cafecito en el bar. Y, digo, si se gasta todo en el changuito y en pagar la boleta de luz, es subsistencia, no es proyecto de vida. Y el peronismo dio proyectos de vida. Me parece que hay que trabajar con esas ideas, si no estamos para el demonio. Así es. Bueno, vos sabés que todo eso se traduce en un indicador que pocas veces analizamos, acá sí lo analizamos, que es la distancia que existe en la familia para dejar de ser pobre. No solo cuántos pobres hay, sino cuán pobres son. Claro, Cuán bueno, pobres esto son. empeoró de manera notable. Se mide en costo de canasta de pobreza, donde el impacto de los alimentos es altísimo, y estamos en un 40%. O sea que las familias en situación de pobreza, en promedio todo, debieran recibir el equivalente al 40% del valor de la canasta ampliada para superar la pobreza. Con lo cual, no solo hay más pobres, que los hay, 53 puntos, 60, sino que son más profundamente pobres por este tipo de políticas. Así que estamos en ese sentido en una situación realmente crítica. La comida y la energía puesta a precios internacionales, no hay salario que aguante. Podemos tener la mejor paritaria, la mejor fórmula de ajuste previsional, no hay salario que aguante. Así es, comida barata, energía barata parecen ser dos ejes indispensables para... Que no es incompatible con exportar, digo, es cuestión de organizar. No, porque el sistema de subsidios sirve para eso y el sistema de retenciones sirve para eso. Yo insisto en esto porque veo a muchas compañeras y compañeros que dicen, bueno, algo había que hacer con los subsidios, tan bien no estaban, algo había que hacer con las retenciones, tan bien no estaban. O sea, lo primero es hacernos cargo de las políticas que sirvieron para generar un proceso de crecimiento con inclusión social. Y me parece que Roberto lo reivindicaba cuando arranca diciendo que tenemos que encontrar mecanismos para capturar la renta extraordinaria y diseminarla en los ingresos directos o indirectos de la población. Y en ese sentido la recuperación del sistema previsional operó también, porque parte de esa renta extraordinaria en la era mundial de la dictadura del capital es la tasa de interés que opera sobre la vida de las personas que tienen ingresos insuficientes y entonces los gobiernos las obligan a endeudarse. Bueno, vos, Rinco, querías preguntarle algo a Feletti. No, hay algo... No sé si Feletti va a querer contestar. Porque... Yo creo que no. En general, cuando le pregunto cosas a Feletti me dice, mira, no me interesa. Es esquivo. Y se levanta y se va. No, hablamos recién de Estados Unidos. Y hay un asombro en las elecciones de Estados Unidos, que es que lo primero que dijo Trump, y de hecho lo había repetido durante la campaña, apenas ganó, es que su gobierno va a proteger a las empresas, a la industria, a los empleos norteamericanos. Y lo dijo como
con un estilo así de lo más llano, diciendo es absolutamente normal que un país busque proteger a su propia industria, y es lo que vamos a hacer. Milei no lo escuchó. Absolutamente, eso es lo interesante. De hecho, cuando fue presidente Trump, amenazó a las empresas que deslocalizaban la producción, las empresas norteamericanas que deslocalizaban producción buscando salarios más bajos, le decía, che, te voy a poner aranceles de importación a tus productos porque estás penalizando la mano de obra norteamericana. Lo asombroso de esto es que los paparulos de acá, los libertarios, que explican que hay que abrir las fronteras, que el mundo es liberal, etc., saludan a un tipo extraordinariamente proteccionista, que incluso menciona a Hamilton, el primer secretario de Tesoro norteamericano. Hamilton lo que decía es: hay que proteger a nuestra industria al menos hasta que la industria sea competitiva con la industria en ese momento, que era la industria más poderosa, que era la del Reino Unido. Entonces nosotros tenemos a los bobos que repiten una teoría que señalan a Trump como un camino a seguir, mientras que Trump hace exactamente lo contrario de lo que estos preconizan. Entonces ahí hay un truquito que Roberto decía fuera del aire, que es, hoy nos venden que en Estados Unidos ganó Milei, y diría que no. No, claramente. Obviamente eso le da un impulso en el plano político a Milei, porque dicen, bueno, la nación más poderosa de la Tierra está gobernada por alguien. No, precisamente lo que plantea Trump es una reconstitución de un espacio nacional autónomo, menos surcado por la transnacionalización de la globalización, un Estados Unidos más continental, lo cual no sé si nos favorece mucho, porque cuando hablan de continente, sí, hablan de nosotros. Un Estados Unidos más continental, y además lo que nadie ve es que los demócratas, sobre todo por la decisión reciente de bajar la tasa de interés, le habían dado al gobierno argentino dos herramientas que no solo a Milei, a cualquier gobierno de país emergente favorece, que era una tasa de interés más baja, con lo cual hay más liquidez internacional, hay más recursos disponibles para los emergentes, por un lado, y por el otro, el mantenimiento de la pulsión bélica de la OTAN iba a sostener los precios internacionales, tanto de alimentos como energía como minerales. Si realmente Trump aplica las políticas continentales que tradicionalmente sostuvo, y que de hecho tiene el aval de lo que fue su primera presidencia, el fin de la guerra de Ucrania lo que va a hacer es volver a Ucrania al primer plano de productor de trigo, de girasol, de maíz, con lo cual va a haber mayor oferta. Urea, baja de precios internacionales. El otro punto es de desvincular, esa es la apuesta, supongo, geoestratégica de Trump, de vincular a Rusia y China, ofreciéndole el acuerdo a Putin, con lo cual la energía también va a tener una baja, y los minerales e insumos críticos para la guerra también, con lo cual va a haber una baja de precios internacionales. Primer ventaja que el gobierno argentino pierde. Segunda ventaja, la tasa de interés. Efectivamente, si Trump aplica la tradición republicana, y lo hizo en su primera presidencia, una política de infraestructura e inversión pública muy potente, que supongo que va a estar presionada por su vicepresidente, que es del cinturón oxidado, desindustrializado, que va a exigir obras de infraestructura, y normalmente esas obras de infraestructura los republicanos lo financian tomando deuda. Con lo cual, la tasa de interés que sube chupa fondos, la paz genera baja de precios internacionales, el frente externo del gobierno argentino se complica. Y agreguémosle los aranceles, que eso va a ser una polémica con las multinacionales, que va a tener, si lo hace, tremenda. Claro, por los precios de transferencia. No, va a ser tremenda. Bueno, ahí va a haber otro problema más. Entonces, no solo del plano ideológico los libertarios ven cualquier cosa y dicen cualquier cosa, que no tiene correlación, sino que a los efectos prácticos, el triunfo de Trump le eliminó las dos ventajas competitivas que tenía el gobierno argentino, que era una tasa de interés baja,
mayor liquidez internacional y precios internacionales altos por la guerra. Si hay paz y hay política de infraestructura en Estados Unidos, eso se da vuelta. Así que no, otro problema para Caputo. O sea, que son trampistas que trampean. No, son trampistas tontos. O trampean, bueno, lo aprovechan políticamente, dicen yo soy igual a Trump. No, lo que hay sí Para Estados Unidos sí son iguales a Trump. Sí, y sí. O sea, poniendo los intereses de Argentina sí, bueno, sí. en línea con los de Estados Unidos. Desde el punto de vista político sí, porque lo que aparece haciendo Trump es invistiendo a todo el sistema político, como yo lo decía antes, el sistema político de las costas. Así es, las clases dominantes. Sí, y después va a aparecer Meryl Streep en la entrega del Oscar diciendo que malo es Trump. Eso es lo que hubo una reacción, sí. Pero efectivamente hay algo en el discurso primero, nuestros liberales no son liberales ni siquiera en las políticas teóricamente liberales que aplican. Las grandes corporaciones argentinas le tienen más miedo al mercado que a la FIP. Quiero decir, necesitan a un Estado presente, un Estado bobo, es decir, un Estado que les entregue dólares baratos, un Estado que se haga cargo de sus deudas, un Estado que elimine la competencia. Un Estado que los subsidie y no les pida nada a cambio. Ese es el problema. No está mal que los subsidie y los ayude a competir. Absolutamente. A cambio de trabajo y salario. Por eso digo que esto es la dictadura del capital. Claro. El capital es no solo el que manda porque tiene guita, sino que es el que manda porque ha logrado hacer las leyes del país a través de una fuerza política. Bueno, fue muy interesante recién, la doctora mencionaba a Pablo Roca. Pablo Roca festeja, es uno de los que festejan al presidente de los pies de ninfa desde el 10 de diciembre del año pasado. Festeja que bajen los sueldos, festeja la destrucción de la salud pública, festeja el equilibrio fiscal a costa de los jubilados. Pero el tipo dice, protéjanme de la chapa china. Es decir, no es que el tipo quiere liberalismo, el tipo lo que quiere es proteccionismo, pero proteccionismo para él, no proteccionismo para los salarios. Pero la verdad es algo que deberíamos hablar más en cuanto al truco de que Trump y Milei es lo mismo, porque los estilos disruptivos son similares, porque los odios son similares. Los tipos odian al feminismo, odian a los avances sociales, las ampliaciones de derechos, pero claramente no son lo mismo y a efecto de la Argentina de lejos no son lo mismo. No, lo que vos tenés, y aparte lo que vos tenés también es que en rigor de verdad, las élites argentinas, lo único que conciben este país es para extraer recursos y llevárselos. No quieren construir una nación, ni siquiera como la generación del 80, no. Aún degradada construyeron una nación. Digo, el ejemplo más palmario del fracaso de las élites argentinas es Macri, que recibe 45.000 millones de dólares y no las puede disciplinar para que lo ayuden esa plata a reelegir. Es un ejemplo, llega un gobierno atendido por sus dueños y ese gobierno atendido por sus dueños lo que provoca es simplemente un saqueo del país a partir de la deuda. 2 años agotan el financiamiento con el mercado internacional, 2 años el financiamiento con el fondo y se van y pierden en primera vuelta. Es una cosa increíble de fracaso. Esto no ocurre en Brasil, no ocurre en México. Ni en Chile. Mucho menos. Ni en Chile. Está bien, son élites que se acostumbraron a disciplinar a sus clases trabajadoras, también es cierto, pero hay que plantearse algo, porque el ejemplo más emblemático de todo fue Macri. Hasta que las quiso disciplinar con los cuadernos, y no pudo. Bueno, hay algo notable en nuestra élite, es que se traduce en algo que siempre me asombra, que es que nuestros fascistas no son nacionalistas. Eso es otro tema tenemos algo como asombroso, que es que tenemos a los fascistas que ni siquiera tienen esa módica alegría de ser nacionalistas. Nuestros fascistas son cipayos. ¿Cuál es algo? Colonialistas. Absolutamente.
Colonialista, sí. No, pienso en la Argentina esa extractivista. Porque La peor expresión de esa Argentina de la generación del 80. Digo peor expresión en términos del primer peronismo, digo peor expresión en términos del kirchnerismo, pero aún así necesitó un orden estatal, necesitó una constitución nacional, necesitó un Mitre. Sarmiento, Roca, Mitre. Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda. sobre todo exacto. Roca y Pellegrini. Miren quién vino. Exactamente. No, quiero decir algo porque tengo que frenar esto, porque ¿a dónde va? Los fascistas europeos tampoco son nacionalistas. Meloni. Ah, los actuales. De hoy. Los de hoy. Exactamente. Claro, Estos pero fascistas que se dicen nacionalistas. No. Hociquean y terminan Porque- realizando la política de porque austeridad y marcan claramente que están dentro del tablero. Lo viste en España. Meloni también. es de Son los neoliberal. fascistas de la dictadura del capital. Exactamente. En la era de la dictadura del capital. Meloni es neoliberal, lo mismo que Le Pen. Le Pen, que venía con un discurso nacionalista. Sí. Sí, yo pondría un matiz. Pondría un matiz al amigo Artemio el Artemio. itinerante. Artemio el itinerante. No, quiero decir, Le Pen, Marine Le Pen, es una de ¿Viste las cómo pronuncia pocas... la E, no? ¿Viste? Iba a ¿Viste decir cómo- eso. Le Pen. Le Pen. Le- Queremos decir Le que Pen. vivió... Je t'adore, Rinconet, je t'adore. No, es muy ¿Por qué difícil. presumís al Es, lado nuestro? es muy difícil hablar con ustedes. Parecer Ratazzi. Se te puede hablar en Vive hace conurbano. 100 sí. años en Aprovechamos para Argentina. saludar. No, Marine Le Pen es la única política de envergadura que hablaba de volver al franco, de salir, salir del euro. De salir del euro. Quiero decir, hay una... ¿Qué yo? Vox... Sí, pero el candidato que lleva en la última elección Estoy de acuerdo, es sí, un sí. tipo muy neoliberal que dice más Europa, no Sí, dice sí. menos. No dice menos euro, estoy de acuerdo. Sí, ahí hay una contradicción. Digamos, el abandono, después de la Segunda Guerra Mundial, el abandono, que se traduce en la retirada de los imperios coloniales y demás, el abandono de Inglaterra o Francia como potencias globales y la búsqueda de ser potencias continentales terminaron subordinando a los Estados Unidos. El abandono inducido, porque la verdad es que Sí, inducido. hablamos No se querían mucho del ir. Fondo Monetario. El Fondo Monetario fue construido para terminar con el Imperio Británico. Sí. Explícitamente. Bueno, son las historias que se ocultan y después resulta que es un organismo multilateral y cooperativo. Lo que sufrimos nosotros hoy lo sufrió el Imperio Británico hace 60 años en manos del Fondo Monetario. Yalta es para liquidar el Imperio Británico. El encuentro de Stalin, Roosevelt y Churchill es para decirle a Churchill... Y esto que no tiene quiere que ir. decir defender al Imperio Británico, todo lo contrario, pero sí para poner en valor lo que significa el Fondo Monetario como herramienta disciplinadora de Estados Unidos respecto de la economía global. El único objetivo, en definitiva, es defender el patrón dólar y que Estados Unidos pueda financiarse El reemplazo gratis por- el reemplazo emitiendo, por el patrón oro, sí. claro, emitiendo todo lo que ellos decidan emitir. Bueno, esto está empezando a llegar a su fin. No sé si... Me encanta el optimismo de Amado. Empezando a llegar... Él siempre a llegar a rescata... su Es que fin. es una cosmovisión La de vida es un eterno empezar. Es que él siempre rescata, La vida es claro. un eterno empezar existencialismo, y sí. es un anti-existencialismo. Acá somos así, Roberto. Acá nos gustaría que dejes algún mensaje hacia adelante y que te comprometas a venir seguido. Yo me comprometo a venir seguido cuando me inviten, es la primera vez que me invitan, tengo que decirlo. qué feo. Pero Ahora te ¿Qué dijo- país de políticos Te ofendidos? dijo, Por vos sos Dios. Pistarini, te dijo eso. Pero hacia adelante yo creo que si acá no se constituye un frente nacional, estamos con riesgos con la patria, en serios riesgos. El 2001 también había una pulsión dolarizadora y se constituyó un frente nacional cuyo emergente fue Néstor, finalmente, en el 2003, pero embrionariamente en el 2001 aparece una conjunción de fuerzas nacionales que van más allá Los de golpistas, políticos. según Milei. Los golpistas, según Milei. Para que nosotros son los que rescataron el paran país. la pulsión dolarizadora que venía. Digo, hoy si no ocurre lo mismo y si no se acepta que la participación no es solo partidocrática, hay sindicatos, hay empresarios, hay universitarios, hay intelectuales, hay académicos, si no se incorpora la dinámica social, estamos en problemas serios, pero serios, porque el Pacto de Mayo refunda y lo firmaron 18 gobernadores. El Pacto de Mayo plantea
el uso del subsuelo de la Argentina para su desestructuración en cada provincia. Les pone un techo a los recursos coparticipados y que los sustituyan por regalías a través del extractivismo. Digo, es toda una definición estructural, es una reforma constitucional sin asamblea constituyente, validada por 18 gobernadores. Entonces, cuidado con eso, Muy bueno. Cuidado. Y sí. ¿Y no suponés que Argentina también, yo lo supongo yo, no te lo quiero poner como pregunta, quiero saber si estás de acuerdo o no, que Argentina corre el riesgo de ser separada en 3 países en los tiempos que vienen? Corre el riesgo, claro, porque vos tenés el Norte Grande, La República del Litio. sí, Yo ya les tengo hasta los y nombres. minerales, el centro agropecuario, el La sur República de la el sur Soja y la hidrocarburífero, República de los Hidrocarburos. El último país que se separó fue Sudán. Sí, en Se 2. separó Sudán del Norte y Sudán del Sur por el tema de los hidrocarburos. Entonces me parece que Argentina está en un riesgo de esta situación, sobre todo cuando hay un gobierno nacional que decide desfinanciar el funcionamiento federal, que es lo que ha hecho. Cada uno que se la arregle como pueda. Bueno, pero ese es el cambio, porque el Pacto de Olivos del 93, que da la Constitución del 94, era un pacto en el cual las provincias de menor tamaño se ligaban al Pacto Nacional por los recursos que proveía la Pampa Húmeda, esencialmente la provincia de Buenos Aires. Como van a romper el esquema de coparticipación federal crecientemente, y está ocurriendo, lo que se va es a decirle a las provincias, bueno, maneja tu subsuelo como quieras. Y eso es desestructurante. Totalmente. No hay pacto nacional. Por eso hay que dotar a la Argentina de nuevo de un proyecto nacional y un frente nacional. 100% de acuerdo. Que no es remendar lo que hay, No. sino es reestructurar lo que hay, hacer política, no hacer administración. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Artemio, no sé si decirte gracias de a poco o ahí itinerando. Nati, buenísimo. Rinco, buenísimo. A todas y todos los que están hoy acompañándonos, bueno, en nombre de Alejo, te mando un fuerte abrazo. Las y los que están en el chat, vengan más, porque la verdad que la pasamos bárbaro y va a haber... Hoy vino mucha gente, sí. Va a haber No, y sobremesa. gracias a ustedes por compartir este panel. Artemio, Artemio, Rinconeta, Nati, Amado. Artemio